Estamos adentro del webinar. Ladies and gentlemen. Y empiezan a entrar al tiro. ¿Ves? Al tiro abajo empiezan a entrar los participantes al webinar. Así que bueno. Qué bueno. Acabo de salir de taller, así que todavía me quedan algunas neuronas. No muchas, pero algo queda, sí, por suerte tiene que acá presentar Francisco y no yo. Pero es increíble, ahora sí que la deslocalización es algo pero absolutamente superlativo, ¿eh? Yo estaba recién terminando una corrección con Punta Arenas, la semana pasada me pasé con mi grupo de doctorado ya de Barcelona y con mis hijas que están aquí al lado también el otro día, increíble eso, ¿no? Claro, acuérdate antes, Jorge, que viajabas para allá, viajabas para acá, que iba a Sí, Punta Arenas, que volvía a Punta Arenas, que echo de estaba menos, ¿ah? Y ahora echo de ahí menos. todo igual ahí, en la misma sala. Es refome, claro. Pero Hoy ¿cómo? estaba O sea, hablando con una... es de una eficiencia que yo no había visto, pero el incentivo no es el mismo. No, no es el mismo incentivo, pero yo creo que tenemos que llegar al mix. Sí, Al estoy de mix. acuerdo. Hay que llegar entre lo uno y lo otro a un buen mix, porque, o sea, no quitar los viajes que vos tenés, por ejemplo, a Punta Arenas, pero, Bueno, pero hacer un mix. sí. Pueden ser menos viajes tal vez. Yo estaría dispuesto a hacer menos viajes. No ir, pues yo voy una vez al mes. Podría ir mes por medio y el resto puede ser virtual y no pasa nada, digamos. Sí. Yo creo que así es la presentación. La Karina me dice que se ve la PPT siguiente. Yo creo que así es la presentación, ¿no es cierto, Francisco? O sea, la slide que estamos viendo es la donde sale mi nombre, ¿sí? Claro. Exacto. Sí. No, estamos viendo un slide donde sale tu nombre y la diapositiva siguiente. Además. Además, Además. además. Al lado, claro. Claro, al lado. Por eso me estaba Ya, hablando la Cari sobre eso. ya. Entonces, debe ser Esto es porque... una PPT, es una Debes colocarlo en modo de presentación. abajo, en la pestañita de abajo. Dame un segundo. Pues, Ahí yo lo tengo en modo presentación. claro, pero es que ahí es donde se ve la diapositiva siguiente, que es el... Ahí Ahí. está corriéndose. Sí. Ahí se ve solamente una, ¿no? Sí, y ahí Karina me dice, se escucha todo. Sí, sí, sabemos que se escucha todo porque nosotros estamos en la misma sala que ustedes, que Sí. todos ustedes. Vamos a dar un tiempito cortito de 2 minutos más y a las 17:05, como hicimos ayer, vamos a dar inicio al día de hoy. ¿Sí? Damos un pequeño tiempo para que la gente se pueda incorporar a la sala. No lo vamos a hacer a lo inglés, lo vamos a hacer a lo chileno-inglés. Vamos a dar 5 minutitos. O sea, es que en Londres ni 5 minutitos. Todo es tac, sharp. Sí. Impresionante. Buenas tardes, dice Francisco Olmos. Buenas tardes, Francisco. Hola. Hola, Beatriz. La Beatriz siempre saluda. Qué tierna. Buenas tardes, María Ignacia Herrera. La conozco a usted. Daniela, Javier, Matías, nuestro Mati Bien, Pes. Matías. Sí, Catalina Mostajo. Hola, Cata. Sofía Mondanca. Clara Cabezas. Ni hablar de Clarita. Josefa Zúñiga. Luis Martínez. Toda esta gente que saluda. Catalina Lisboa Herrera. ¿Sí? Todos están saludando para que sepan que ya están acá. Las tengo a todas en la mira, chicas. A todas. Tan comprometidos que son nuestros estudiantes. Me encanta. Bueno, queda un minuto. Les voy a dar un minuto más para que entre el resto. Barbarita Cabrera. Hola también.
Les voy a repetir lo mismo que les repetí ayer a todos y lo voy a dejar anotado en el chat, ¿sí? Para que todas las preguntas que surjan, dudas, consultas, comentarios, etcétera, los pueden dejar acá en el chat y yo los voy a transcribir. No se preocupen, no les voy a abrir micrófono a no ser de que lo soliciten, ¿ok? Y listo. Arriba, en la configuración de visualización se puede cambiar a pantalla completa, me dice Valentina. Arriba, en configuración de visualización, se puede cambiar a pantalla completa para que se vea todo. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí. Muy bien, Francisco. Gracias. Gracias, Vale. Siempre trabajando para nosotros.com. Muy bien. Ok, siendo las 17:05, vamos a dar inicio al segundo día de seminario, ¿sí? Hoy tenemos a nuestro querido profesor Francisco Santibáñez. Francisco es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un MBA en negocios del IEDE, de Business School. Ha trabajado, se ha desarrollado como jefe zonal en el área pública y gerente de productos y consultorías en el área privada. Y lleva ya 9 años de experiencia académica, entre ellos este semestre que partió con nosotros en el ramo de Administración financiera. Administración financiera, ¿sí? Esos ramos que nos dan como susto a los diseñadores, porque no queremos saber mucho con esos ramos. Así que, bueno, tenemos hoy también a mi querido director, Jorge Morales. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Gaby. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Jorge está Bien. aprendiendo de gestión en este seminario, ¿o no? Sí, estoy alfabetizándome. Alfabetizándose. Estas cosas no te las dieron en el doctorado, Jorge, así que No. vas a aprender un montón. Y aparte es una ternura porque toma nota de todo. Jorge siempre toma nota. Sabe que de algo puede surgir, de cualquier conversación puede surgir algo nuevo, un conocimiento nuevo, es como yo. Bienvenido, director querido. Bueno, mis agradecimientos a todos ustedes nuevamente que están acá, no sé, todos los que vinieron ayer y se repiten hoy el segundo, o sea, no se repiten el seminario, pero vienen al segundo día. Acuérdense que estamos anotando todos los días para que después tengan su certificación tal como la prometimos. Francisco, te doy un tiempo a ti para que hagas toda tu presentación y cuando termines yo voy a recoger las preguntas o las consultas que haya tenido la gente, te las voy a manifestar y si no, te las voy a hacer yo. Ok, muchas gracias Gabriela. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hoy me invitó, ¿cierto?, la escuela y como profesor también que este semestre comencé a hacer clases con ustedes. Me invitaron a participar en el seminario de gestión de futuro, ¿ya? Y bueno, la charla que les tengo preparada, digamos, es la nueva dirección en el modelo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de la nueva dirección en el modelo? Es que antes que cualquier dirección que uno pueda desarrollar en una organización, ya sea empresa, tanto pública, privada o sin fines de lucro, necesitamos tener algún modelo que nos ayude a gestionar una empresa, a gestionar la organización. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tenemos actualmente la necesidad de diseñar un modelo de gestión estratégica para la nueva dirección. ¿De qué? De una empresa, ¿cierto? Ya sea un emprendimiento o una organización que ya esté en funcionamiento, cómo enfrentar una empresa, cómo al estar trabajando con una empresa podemos entender una organización y cómo también al emprender, ¿cierto? Al desarrollar un nuevo negocio, cómo podemos entender la gestión que podemos desarrollar en una empresa. Entonces, para esto les voy a hablar esta tarde de un modelo de gestión estratégica, la cual nos sirve para efectivamente desarrollar y materializar los objetivos que se plantean en una organización, ¿ya? Y para esto les voy a presentar, ¿cierto?, una estructura, ¿ya?, de cómo podríamos entender, ¿cierto?, un modelo de gestión estratégica en la empresa, ¿sí? Acá ustedes están viendo
los grandes tres componentes que tiene este modelo, ¿sí? Entender primero la situación actual o la realidad actual de la empresa, ¿ya? Para eso nosotros visualizamos, ¿cierto? Y entendemos cómo definir el negocio de una organización, ¿ya? Después de entender, y vamos a ir etapa por etapa desarrollando estos puntos, después de definir, ¿cierto?, un negocio, vamos a hablar de las variables tanto externas como internas y como tendencias que han existido, ¿cierto?, en el sector donde esté involucrada la empresa, en el sector económico o en la industria donde esté esta empresa, para entender qué variables son relevantes de considerar para plantear los objetivos de una empresa. Entonces, el primer gran desafío que uno tiene al enfrentar una organización es entender la situación actual, ¿cierto?, en la que está inserta la empresa, ¿ya? Actualmente estamos en una situación, ¿cierto?, en una nueva era de pandemia, ¿sí?, que obviamente también ha afectado cómo entender la gestión de una empresa, ¿sí? Y para eso nos vamos a involucrar con este modelo que les quiero presentar. Entonces, lo primero es entender la situación actual de la empresa. Después de eso, la idea de este modelo es proyectar la situación que espera tener, ¿cierto?, esta empresa, ¿ya? Para eso vamos a hablar de dos grandes conceptos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja competitiva, ¿cierto?, que tiene la empresa y que va a depender, ¿cierto?, de los productos o servicios que ofrezca la organización, ¿ya? Para fines académicos voy a referirme o voy a orientar todo el desarrollo de la presentación en una empresa con fines de lucro, ¿ya? Para enmarcar, ¿cierto?, el contexto del modelo, ¿sí? Entonces, para poder proyectar, ¿cierto?, una organización, necesitamos entender qué se entiende por ventaja competitiva para poder mantener, ¿cierto?, y agregar valor en el largo plazo a una organización, ¿sí? Y cuáles son las declaraciones de la empresa, ¿ya?, que marcan la ruta, ¿cierto?, el mapa de qué es lo que espera la organización en el futuro, ¿sí? Para eso vamos a hablar que existen tres grandes declaraciones que las empresas generalmente plantean para, ¿cierto?, conocer qué es lo que espera a futuro de la organización, ¿sí? Y después de esto vamos a hablar de cómo controlar, ¿cierto?, los objetivos que van a salir de esta situación actual y esta situación futura que vamos a ir analizando, y para eso nosotros vamos a obtener objetivos, y esos objetivos tenemos que controlarlos para lograr, ¿cierto?, que estos se cumplan, ¿sí? No hay análisis que tenga sentido si es que de ese análisis nos salgan objetivos, y esos objetivos tenemos que controlarlos, tenemos que gestionarlos para que se cumplan, ¿sí? Para eso vamos a hablar de un modelo de control que es bastante utilizado en distintos rubros y empresas que nos ayudan a poder lograr los objetivos, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver, ¿cierto?, una línea conductora al medio de cada texto y van a ver una flecha, ¿cierto?, que me ayuda a retroalimentar este modelo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a plantear desde la situación actual, ¿sí? Y a medida que los objetivos los vamos controlando, ¿cierto?, los vamos desarrollando y viendo qué tanto cumplimos las metas, vamos a poder rectificar también a través de ese modelo de control la definición del negocio, ¿cierto?, y las variables que influyen para declarar los objetivos de una empresa, ¿sí? Entonces, este es el modelo que yo les presento, que, bueno, existen muchos modelos, y que yo les planteo esto para, ¿cierto?, entender y gestionar una empresa de una manera estratégica. ¿Qué se entiende por estratégico? ¿Cierto?, el grado de irreversibilidad que tienen las decisiones, ¿sí? Dentro de una empresa existen decisiones que son más funcionales, otras que son más tácticas, un poco más complejas, y otras que son más estratégicas, ¿cierto?, que definen, ¿cierto?, qué es lo importante para la empresa y qué es lo que espera a futuro,
¿sí? Entonces, vamos a ir paso a paso, les voy a ir contando de este modelo de gestión para ir desarrollando las ideas, ¿sí? Bueno, lo primero que les quiero plantear, ¿cierto? ¿Qué se entiende por definición de negocio? Yo creo que todos de una u otra manera han escuchado hablar de, ¿cierto?, que esta empresa está en este negocio, ¿sí? Pero conceptualmente vamos a decir que un negocio, ¿cierto?, es el producto o servicio que ofrece una empresa, ¿sí? Dentro del contexto de una empresa con fines de lucro, ¿cierto?, ¿qué es lo que vende esta empresa? ¿Ya? Eso es la oferta de la empresa, ¿sí? Entonces, este es un componente de la definición del negocio. Después, ¿cierto?, para poder entender un negocio tenemos que comprender cuáles son los clientes o el mercado que tiene la empresa. Para eso vamos a hablar de nichos de clientes o segmentos de clientes que nos van, ¿cierto?, a comprar nuestro producto o servicio y que pueden tener una clasificación dependiendo, ¿cierto?, de la empresa y en qué rubro estemos. Pueden haber clientes industriales, clientes personas, consumidores finales como nosotros, ¿sí? Depende de qué tipo de empresa estemos evaluando, ¿ya? Recuerden que este modelo se aplica para cualquier tipo de empresa, ¿sí?, ya sea mediana, grande o pequeña, o también para plantear, ¿cierto?, un emprendimiento y cómo ayudar a que ese emprendimiento se vaya desarrollando y más que un emprendimiento se convierta en una empresa, ¿sí? Entonces, este es el segundo elemento que nos ayuda a definir el negocio, ¿sí? Y el tercer elemento son las formas de competir o cuáles son los atributos de valor que ofrece la empresa y que la diferencian de la competencia, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que la empresa tiene que aportar, ¿cierto?, al mercado o a los clientes algo distintivo, algo propio que ayude a que se venda el producto que ofrece la empresa, ¿sí? Y que tiene que ser con características propias de la empresa y que en definitiva se habla de la diferenciación que va a presentar esta empresa respecto a la competencia, ¿ya? Entonces, vamos a entender como definición del negocio en este modelo que me habla de la realidad, ¿cierto? Cómo entender la realidad actual del negocio, es qué atributo de valor tiene esta empresa, qué oferta, ¿cierto?, qué producto o servicio ofrece y qué segmentos de clientes vamos a tener a los cuales les vamos a ofrecer este producto. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear al enfrentarnos, ¿cierto?, a una organización, ¿sí?, es preguntarnos cuál es el negocio en el que está inserta la empresa, ¿sí? Entonces, para eso, como les digo, tenemos que entender en qué sector económico está la empresa. Puede estar en un sector económico, por ejemplo, de servicios, otro de manufactura, otro en el diseño industrial, ¿sí? Entonces, el primer gran desafío, ¿cierto?, es entender qué es lo que significa, ¿cierto?, o cómo definimos el negocio de una organización, ¿sí? Entonces, acá hay distintos elementos que ayudan a comprender, ¿cierto?, la oferta y los segmentos de clientes de una empresa, ¿sí? A cuántos tipos de segmentos de clientes vamos a ofrecer el producto, ¿sí? Entonces, vamos a ofrecer un producto único o una categoría de productos, ¿sí? Y eso, ¿cierto?, debe estar definido en esta cierta situación actual, en la situación inicial, ¿cierto?, para comprender a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? A qué negocio nos estamos refiriendo. Y respecto a la forma de competir, acá existen conceptos que son dos grandes conceptos. Uno que es la diferenciación, ¿cierto?, que me diferencia a mí de la competencia, y el otro es el posicionamiento, ¿sí? Ahí es como nos capta a nosotros el consumidor, ¿sí? Entonces, la pregunta es, para poder hacer desarrollar este negocio, para poder hacerlo madurar, crecer, ¿cierto?, ¿cuál es el posicionamiento que yo tengo, ¿cierto? Es cómo me perciben los clientes, ¿sí?, como empresa, y qué atributo de valor realmente tengo para ofrecerles a los clientes, ¿sí? Entonces, estos tres grandes conceptos son los que definen,
¿cierto?, el negocio y que es el elemento principal inicial, ¿cierto?, para entender la realidad actual de la empresa, ¿ya? Dentro de los análisis, ¿cierto?, que van a afectar este negocio, ¿ya?, existen modelos de análisis externo, ¿ya? ¿En qué favorecen, ¿cierto?, estos modelos? En entender cómo las variables externas, ¿cierto?, influyen en el proceso de desarrollo de la empresa, ¿sí?, en todos los procesos que existen en la empresa. Para esto existe un modelo, que es el modelo del macroentorno, que se refiere, como dice ahí, es un planteamiento de este modelo que habla del modelo PESTA, ya que son las siglas de las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, que influyen, ¿cierto?, en la eficiencia de una empresa. Entonces, acá, como el primer análisis que podemos hacer, ¿cierto?, entender que la empresa siempre va a estar inserta en un país, ¿cierto?, y ese país va a tener sus propias variables políticas, económicas y, ¿cierto?, estas 5 variables que definen, ¿cierto?, cómo se va a comportar esta empresa en este país, ¿sí? Entonces, se habla del macroentorno, que son variables, ¿cierto?, que influyen no solamente para una empresa o para un sector económico en particular, sino que para todos los sectores económicos de un país, ¿sí? Entonces, la organización, por estar inserta en un país que tiene sus propias políticas, ¿cierto?, sus propias leyes, va a estar afecta, ¿cierto?, a estas variables. Y estas variables, vamos a decir que van a afectar a la empresa en la gestión, ¿cierto?, a través de oportunidades y amenazas que van a afectar a la gestión de la empresa. Entonces, todo análisis externo, ¿cierto?, va a tener una repercusión, ¿cierto?, que es una oportunidad, una amenaza para cada una de ellas. Y para lograr entender una repercusión, ¿cierto?, una variable externa que va a influir en esta empresa, tenemos que analizar esta variable, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una variable social, por ejemplo, el COVID. Entonces, ahí el análisis es, bueno, ¿cuáles son las tendencias de esta variable? Por ejemplo, ¿cómo está viviendo, ¿cierto?, la empresa la situación actual del COVID? ¿Sí? Ha tenido que cerrar, ¿cierto? Han tenido que replantearse el negocio, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia futura que va a tener el COVID en la organización? ¿Sí? Vamos a tener que, en definitiva, cambiar nuestro giro de negocio, ¿sí? Esta variable social, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Va a seguir una realidad distinta? ¿Vamos a tener que vivir constantemente con este virus? ¿O qué va a ocurrir? ¿Vamos a poder superar este virus? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la tendencia futura que va a tener esta variable social en el ejemplo dado por el COVID? ¿Sí? ¿Y qué implicancias tiene esta variable social? ¿Ok? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué implicancias tiene para toda empresa esta variable social? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con las empresas? ¿Van a tener que contratar otro tipo de servicios? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, cada variable que usted pueda analizar a través de este modelo, ¿cierto?, va a repercutir en una oportunidad y una amenaza para la empresa, ¿sí? Entonces, este es el conocido análisis externo del macroentorno que me ayuda a entender qué variables como oportunidades y como amenaza voy a tener como empresa, ¿sí? Que es parte del análisis externo para entender la realidad actual de la empresa, ¿sí? Existe otro modelo que también me ayuda a entender, ¿cierto?, cómo se desempeñan variables externas a una empresa, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, este es un modelo que fue creado ya hace bastante tiempo por un autor que se llama Michael Porter, que trata de explicar, ¿cierto?, las variables que influyen en una empresa, ¿sí?
y que me mide qué tan atractivo es el sector, ¿cierto?, donde está inserta esta empresa. Existen distintos sectores, ¿sí? El sector económico de manufactura, el sector económico de, ¿cierto?, de, como les decía anteriormente, de servicio, ¿cierto? Va a tener su propia realidad, ¿cierto? Y ese es el análisis del microentorno, que es este análisis externo, ¿sí? Y en definitiva, esta variable, ¿en qué me aporta para entender la realidad actual de la empresa? Me aporta en decir, bueno, en esta industria, ¿cierto?, existen distintos competidores, ¿ya?, que ofrecen un producto o servicio similar al mío, ¿sí? Entonces, existe, ¿cierto?, una rivalidad entre los distintos competidores que va a definir esa industria, ¿sí? Van a haber compradores, ¿cierto?, que van a comprar este producto o servicio que ofrece estas empresas que compiten. Van a haber proveedores que van a insumar, ¿cierto?, con los productos necesarios para poder desarrollar este producto o servicio, y también van a haber productos sustitutos, ¿cierto?, que pueden desplazar el producto o servicio que se ofrece dentro de la industria, ¿ya? Y un quinto elemento, ¿cierto?, que son los nuevos participantes que pueden entrar a esta industria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿Sí? Es entender cómo son, ¿cierto?, el poder de negociación de los proveedores y de los compradores para las empresas que compiten en esta industria, ¿sí? ¿Cómo es la rivalidad entre los competidores? Existe, por ejemplo, una política de precio especial, una política de descuento que están paso a paso luchando, ¿cierto?, por aumentar la venta cada empresa, ¿sí? Entonces, vemos ahí cómo es, ¿cierto?, la interacción que existe entre los compradores, los proveedores, ¿sí? Qué nuevos participantes, es decir, qué nuevas empresas quieren entrar en esta industria a competir. Entonces, aquellos que ya están compitiendo en esta industria tienen que entender, ¿cierto?, que pueden ingresar nuevos competidores ¿cierto?, a este escenario de estas empresas que están vendiendo este producto o servicio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, digamos, el primer análisis es entender cómo son estos poderes dentro de la industria, ¿sí? Entender, ¿cierto?, qué ocurre con los proveedores. ¿Tienen poder de negociación sobre los precios, ¿sí? O, por ejemplo, son los mismos competidores que tienen cierto poder sobre los precios, ¿ya? Por ejemplo, en la industria de las bebidas cola, ¿sí? Si estamos hablando de la industria de supermercados, por ejemplo, siendo los competidores actuales supermercados, hablemos los típicos supermercados que existen acá en Chile, no sé, de Cencosud, Jumbo u otros, están, ¿cierto?, obviamente siendo proveídos por marcas que tienen que estar dentro de la venta en supermercados, por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? Entonces, si es que no se está ofreciendo Coca-Cola en el supermercado, entonces obviamente hace que, ¿cierto?, el proveedor, que es Coca-Cola en este caso, tenga mucho poder sobre el precio, ¿sí? Por lo tanto, ahí el poder de negociación de los proveedores en ese ejemplo puede ser muy alto, ¿ok? También hay compradores que pueden ser distribuidores, ¿sí? Entonces tienen poder sobre el precio, ¿cierto? O los nuevos participantes van a influir, ¿cierto?, en los precios, ¿sí? Existe realmente competencia en las bebidas cola, entonces ahí podemos interpretar, ¿cierto?, qué tanta amenaza puede haber por nuevos participantes o nuevas empresas que quieran ingresar, ¿sí? Y los productos sustitutos son aquellos que desplazan el producto que ofrece la industria. En este caso podría ser un jugo, ¿sí? Algo que sustituya la bebida cola. Entonces hay que ver qué tanta amenaza de sustitución tiene este sector económico. Entonces, este modelo me ayuda a entender quiénes son los que, ¿cierto?,
forman parte de esta industria. Después me mide también las barreras de entrada y salida, qué tan fácil es entrar a la industria o qué tan fácil es salir de esta industria. Y finalmente me mide el atractivo que tiene la industria, es decir, qué tan rentable puede ser una industria. Entonces, estos son variables que tenemos que entender para poder comprender efectivamente, al igual que el modelo anterior, qué oportunidades y amenazas voy a tener, ¿cierto?, como empresa estando inserto en este sector industrial o en esta industria, ¿sí? Entonces, ese es el llamado análisis del microentorno, ¿ok? Y que, al igual que el anterior, como les decía, me ayuda a entender qué oportunidades y amenazas puedo tener, ¿cierto?, dado la particularidad, ¿cierto?, que tiene esta industria acá en Chile, ¿sí? O puede ser cualquier otro país, pero estamos acá y lo llevamos a nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces, este es otro análisis que es vital para poder entender qué oportunidades y amenazas voy a tener como empresa, ¿cierto? Y que van a influir y que no dependen de la empresa, porque son variables externas, ¿sí? Hay otro tipo de análisis externo que se llama grupos estratégicos, que típicamente acá lo que se presenta, ¿cierto?, son las empresas que compiten en este sector industrial, ¿sí? Hay empresas que son más bien líderes, ¿cierto?, otras que son más seguidoras y otras que imitan al seguidor, ¿sí? Entonces, los líderes generalmente tienen una alta identificación de marca y los imitadores en el polo opuesto tienen una baja identificación de marca y un liderazgo de productos que no es muy alto, ¿sí? Entonces, ¿en qué me ayuda este modelo de análisis externo? También, entender qué oportunidades y amenazas me entrega, ¿cierto?, el contexto de la competencia, de qué amenaza o qué, ¿cierto?, oportunidad tengo, dado que tengo este seguidor en como competencia o tengo este imitador como competencia. Entonces, típicamente eso a mí, digamos, como organización va a afectar, ¿cierto?, en definir qué oportunidades y amenazas voy a tener, ¿ya? Entonces, este análisis se llama de grupos estratégicos, que son, ¿cierto?, aquellos que compiten y que tienen una mejor posición en las ventas, y otros que obviamente siguen a aquel que vende más, ¿cierto? Por eso como tamaño mayor en el líder y tamaño el seguidor, ¿cierto?, vende menos que el líder, y así el imitador, ¿ok? Entonces también acá me ayuda a poder entender, ¿cierto?, como les digo, quiénes son los que compiten, entender qué oportunidades tengo y qué amenazas tengo, dada la posición que tengo dentro de la competencia, ¿ya? Entonces, más allá de hablar de marcas, ¿cierto?, toda empresa que ofrece un producto o servicio va de una u otra manera a posicionarse en algún tipo de lugar como grupo estratégico. Entonces, entender esto también es entender, ¿cierto?, las variables externas que van a influir en ¿cierto?, en la organización, ¿ok? Entonces, hemos visto hasta ahora 3 modelos externos que me ayudan a entender, en definitiva, el eje común para estos 3 análisis son las oportunidades y amenazas que voy a tener como empresa, ¿sí? Obviamente extraigo más información que eso, pero tienen un eje en común, que son, ¿cierto?, qué oportunidades y amenazas tengo como empresa, ¿sí? Ahora, ¿cierto?, entendiendo la definición del negocio, entendiendo las variables externas que influyen en la empresa, ¿sí?, tengo que entender ahora las variables internas propias de la empresa, ¿cierto?, cómo está constituida la empresa, ¿sí? Y un modelo que me ayuda a entender esto es la cadena de valor, ¿ya? Este modelo lo que pretende, ¿cierto?, esta gran flecha, lo que pretende es mostrar qué tanto
valor, ¿cierto?, tengo como procesos, ¿cierto?, dentro de la organización. Por ejemplo, acá abajo, ¿cierto?, ustedes pueden leer que existe logística interna, operaciones, logística externa, marketing, venta y servicios. Estos son los típicos procesos principales que puede ofrecer una empresa. El creador de este modelo, que también es Michael Porter, también planteó que la empresa, ¿cierto?, tiene procesos que son principales. Cada empresa va a tener sus procesos principales, que son los que generan valores dentro de la organización, ¿ya? Este es un ejemplo de una empresa que produce, tiene una línea productiva, que transforma un bien de consumo, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, ¿cierto?, los procesos principales son estos 5 que están acá abajo, ¿sí? Y los procesos secundarios o que apoyan los procesos primarios, ¿cierto?, son típicamente los que están planteados ahí, que es la infraestructura que tiene la empresa, cómo se administra el recurso humano, cómo se desarrolla la tecnología dentro de la organización, ¿cierto?, cómo funciona la informática dentro de la organización y el abastecimiento, ¿ya? Que son procesos, ¿cierto?, típicamente secundarios de apoyo a estos procesos primarios, ¿ya? Entonces, para entender, ¿cierto?, qué es lo que hace la empresa y cómo funcionan los procesos internos de la empresa, está este modelo de cadena de valor. Lo que me quiere mostrar también, ¿sí?, es que a medida que estos procesos sean más eficientes, voy a tener mayor margen, ¿cierto?, de venta, ¿ya? Entonces, a medida que los procesos, ¿cierto?, principales, los procesos primarios, los procesos de apoyo, sean cada vez más eficientes, voy a lograr, ¿cierto?, un margen mayor, que es la representación gráfica de este modelo cadena de valor, ¿sí? Entonces, ¿y en qué ayuda todo este análisis? ¿Sí? Es en detectar las debilidades y debilidades y fortalezas que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, al detectar cuáles son los procesos primarios y secundarios a través de este modelo que me define, ¿cierto?, la cadena de valor, yo puedo entender qué debilidades y qué fortalezas tengo respecto a la competencia. Entonces, a medida que yo hago más eficientes estos procesos, también puedo, ¿cierto?, caracterizar o aumentar mi fortaleza y evitar los puntos débiles, que son las debilidades, ¿sí? Entonces, este modelo de análisis interno me ayuda a eso, ¿sí?, a poder comprender cómo funciona la empresa, entender cuáles son los procesos primarios, los secundarios, hacer más eficientes estos procesos y, dado eso, compararme con la competencia y decir, bueno, ¿cuáles son mis debilidades y fortalezas que yo tengo para entender, ¿cierto?, mi situación actual? Que, ¿cierto?, como este modelo de análisis interno, ¿cierto?, es para entender la realidad actual de la empresa, ¿sí? Entonces, este es uno de muchos modelos para entender las variables internas que afectan a la empresa, ¿sí? Existe otro modelo que me trata de explicar la organización a través de una fuente de recursos, o que la empresa típicamente está conformada por distintos capitales, ¿sí? Hay un capital financiero propio de la empresa, hay un capital físico que habla de la infraestructura que tiene una empresa, el capital organizacional, es decir, la estructura organizacional, cómo está gestionada esta empresa, y el capital humano, ¿sí?, que habla de los factores ¿cierto?, propios de la gestión de personas que administra, ¿cierto?, esta empresa, ¿sí?, cómo son las relaciones, la experiencia, cómo es el manejo del conocimiento. Ese es el capital humano. Entonces, para poder comprender, ¿cierto?, al igual que el modelo anterior, qué debilidades y qué fortalezas tengo, puedo entender la empresa como 4 capitales que definen los distintos recursos que tiene una organización, ¿sí? Entonces, puedo entender qué tan alejado, qué tan cerca estoy de la competencia respecto a todas estas variables que definen la operación propia de la empresa, ¿sí?
Entonces, comprender el capital financiero, el capital físico, el capital humano, el capital organizacional, me ayuda a entender qué tan posicionado estoy, ¿cierto?, en los consumidores, ¿sí? Entender cómo funciona esta empresa, ¿sí? Entonces, este es el modelo de, ¿cierto?, se llama teoría de recursos, pero lo que me quiere explicar, ¿cierto?, la empresa como una fuente de distintos recursos que deben ser administrados. A medida que estos recursos se administran de manera más eficiente, voy a tener, ¿cierto?, los procesos más ordenados y con el mínimo de costos para poder operar, ¿ok? Y eso, ¿en qué redunda, cierto? En comprender, bueno, cuáles son las fortalezas y debilidades para entender cómo mejorar, y fortalezas para entender qué es lo que me diferencia realmente de la competencia, qué atributo de valor tengo y que me hace ser preferido por el mercado más que a la competencia, ¿sí? Entonces, este es otro modelo que me trata de explicar, ¿cierto?, la empresa, ¿sí? Bueno, dado el análisis que hemos hecho, esta es una gran cadena, entonces todo análisis previo va a afectar el análisis futuro, ¿sí? Existe otro modelo que se llama matriz de decisiones FODA, que me explica, ¿cierto?, cómo utilizar, dado los modelos anteriores que acabamos de ver, ¿cierto?, a través del análisis, ¿cierto?, PESTA, el análisis del microentorno, de las 5 fuerzas, ¿cierto?, las oportunidades y amenazas, ¿sí? Y a través del análisis que acabamos de ver de cadena de valor y la empresa como una fuente de recursos, cuáles son las fortalezas y debilidades. Y lo que me quiere mostrar, ¿cierto?, esta matriz, ¿cierto?, que se llama matriz de decisiones FODA, FODA por fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, es cómo aprovecho este análisis para detectar, ¿cierto?, y plantear objetivos para la empresa, que era lo que yo les planteaba al inicio, ¿cierto?, que tenemos que tener objetivos para poder, ¿cierto?, desarrollar y proyectar la empresa, ¿sí? Entonces, acá esta matriz lo que me quiere mostrar, por ejemplo, en este cuadrante, más allá de los nombres que puedan estar representados en esta matriz, ¿cierto?, es la siguiente lectura. ¿Cómo aprovecho las distintas oportunidades, ¿cierto?, que tiene la empresa para hacerme cada vez más fuerte dentro de la organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprovecho las oportunidades para hacerme más fuerte y así lograr vender más que la competencia? ¿Ya? Entonces, acá yo puedo extraer distintos objetivos, ¿sí? Puedo sacar conclusiones y estrategias que van a ser objetivos para plantear, ¿cierto?, cómo desempeñarse, ¿cierto?, en la organización, ¿ya? También en este cuadrante podemos leer, bueno, cómo aprovecho mis oportunidades que me entrega, ¿cierto?, las variables externas para compensar las debilidades que tiene la organización, ¿sí? Entonces ahí también puedo extraer objetivos, ¿sí?, de todo tipo, que me ayudan, ¿cierto?, a aprovechar este análisis. Acá también, cómo, ¿cierto?, voy a este cuadrante, el de abajo, cómo a través de las fortalezas, ¿cierto?, yo compenso las amenazas del medio externo, ¿sí? Entonces aprovecho las fortalezas que tiene la empresa para evitar o compensar las amenazas del medio, ¿sí?, que van a afectar a la organización. Y el cuarto cuadrante, ¿cierto?, me dice, bueno, dado que usted tiene debilidades y tiene amenazas que vienen del campo externo, ¿cierto?, de la organización, ¿qué objetivos yo voy a plantear? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a afrontar, ¿cierto?, estas debilidades dadas estas amenazas? Y eso hasta puede llegar a la decisión de liquidar la empresa, por ejemplo. Si tengo muchas debilidades respecto a la competencia y estoy en un escenario con muchas amenazas externas,
Entonces, hasta podría tomar la decisión de cerrar la empresa, ¿ok? Entonces, la matriz de decisiones FODA toma el análisis de los modelos anteriores y me muestra, ¿cierto?, qué objetivos puedo plantear para la empresa dado el análisis previo que acabo de hacer con los otros modelos, ¿sí? Entonces, este modelo de matriz FODA está en el análisis interno, producto de que tiene variables internas dentro del análisis, que son las fortalezas y debilidades, ¿ya? Entonces, este es un modelo que, ¿cierto?, reúne todos los análisis previos, ¿sí? Entonces, este es el modelo de matriz de decisiones FODA que efectivamente me ayuda a tomar decisiones, a plantear objetivos para poder desarrollar el negocio, ¿sí? O en el peor escenario, a liquidar el negocio, ¿sí? Entonces, fíjense acá, la otra variable que, ¿cierto?, me ayuda a entender la realidad actual de la empresa es el análisis de tendencias. Pero, ¿a qué se refiere esto? Son las variables históricas, ¿cierto?, tanto de la empresa como de la industria donde está inserta la empresa, ¿cierto?, que me ayuda a entender cómo ha sido la evolución de esas variables, ¿ya? Para poder ayudarme a tomar decisiones y a complementar objetivos, ¿cierto?, que sean, digamos, que aporten valor a las decisiones futuras. Entonces, acá lo que se plantea, ¿cierto?, es analizar los factores claves del negocio, ¿ya? Hay factores claves que son propios de la organización, que se habla de los factores claves para tener éxito, ¿sí?, que están relacionados con las fortalezas que tiene la empresa. Entonces, ¿cuáles son los factores claves del negocio? ¿Sí? Desde el punto de vista interno, ¿cuáles son los factores? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se identifican, ¿cierto?, las diferencias que hacen que este factor clave no se potencie, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido la tendencia de estos factores claves? Por ejemplo, la participación de mercado. ¿Cómo ha estado en el tiempo la participación de mercado de la empresa? ¿Sí? Esos son los factores internos propios de la empresa. También hay factores externos que hablan de la industria, que no necesariamente vienen producto del análisis interno de la organización, ¿cierto? ¿Cómo es la rentabilidad de la industria donde estoy inserto? ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios esperados de los clientes? ¿Cuáles han sido las variables que más han afectado la evolución de las decisiones en esta industria? ¿Sí? De los proveedores, por ejemplo, ¿ya? De la competencia. ¿Qué ha pasado con la competencia históricamente? ¿Cómo ha evolucionado la venta históricamente de la competencia? Entonces, hay factores claves que son tanto internos como externos y que influyen, ¿cierto?, para comprender la realidad actual de la organización. ¿Ok? Entonces, si se fija, hasta ahora hemos revisado, ¿cierto?, distintos modos de entender, ¿cierto?, la situación actual de la empresa. Vimos, ¿cierto?, la definición del negocio, vimos los distintos modelos de análisis externo e interno, planteamos, ¿cierto?, la necesidad de tener variables históricas que me ayuden a comprender cuáles son las tendencias que van a tener esas variables para sacar una foto de la realidad actual de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos emprender o queremos entender una organización, tenemos que, ¿cierto?, entender la situación actual. Y para eso podemos plantear, ¿cierto?, estos elementos para desarrollar, ¿cierto?, la realidad actual de la empresa, ¿sí? Existen muchos otros elementos o modelos que me ayudan a entender esto, pero bajo el modelo de gestión que estoy presentando, ¿cierto?, estos son los elementos fundamentales, ¿ya? Entonces, de acá
nosotros vamos a extraer objetivos, ¿sí? Que van ¿cierto? Esos objetivos se van a ver reflejados en el futuro, ¿ya? Pero para poder entender la situación futura de una organización, también tengo que entender, bueno, los conceptos de ventaja competitiva, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto de ventaja competitiva? Son distintas estrategias que puede tomar una empresa para poder competir en la industria, ¿cierto?, donde esté vendiendo su producto. Por ejemplo, hay una ventaja competitiva que es una estrategia de diferenciación, que típicamente son estrategias de empresas que venden un producto de consumo masivo y que tienen valor agregado, ¿cierto? Existe un valor agregado en la producción de este bien de consumo. Entonces, la ventaja competitiva o qué tanta ventaja tengo respecto a la competencia es qué tan diferente soy, ¿cierto? Y esa estrategia se llama estrategia de diferenciación, que es una estrategia de ventaja competitiva. ¿Y por qué está en el futuro, ¿cierto? Para poder entender la proyección de la empresa, es porque la empresa espera en el futuro tener o complementar los objetivos, ¿cierto? Para lograr una diferenciación en el tiempo, ¿ya? Entonces hay empresas con estas características que están siempre desarrollándose en este tipo de estrategia. Hay otras empresas, ¿sí?, que por ejemplo están en la industria de los commodities, ¿sí?, o productos que no tienen mayor valor agregado, ¿ya? Por ejemplo, la industria minera, ¿sí? La industria del acero, ¿sí? Se venden planchas de acero, se venden cátodos de cobre, etc. Entonces, en este tipo de empresas, la estrategia de ventaja competitiva se llama liderazgo en costos, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene esto? Es que los productos que vende, ¿cierto?, al mercado son productos sin valor agregado, ¿sí? ¿Y por qué se llama liderazgo en costos la estrategia de ventaja competitiva? Porque lo que se espera es que la empresa logre minimizar su estructura de costos para lograr el mayor margen, ¿sí? Entonces, el liderazgo respecto a la competencia se ve en la estructura de costos que tiene la empresa. ¿Qué tan eficiente es el manejo de los costos dentro de la organización? Entonces, así logramos una ventaja competitiva, ¿sí?, a través de qué tan eficiente es la matriz o la malla de costos que tiene la empresa. Entonces, esa es una estrategia que toman este tipo de empresas. Hay otro tipo de empresas que venden, por ejemplo, un producto con mucho valor agregado y que generalmente tienen precios muy altos. Y generalmente los clientes son en cantidad muy pequeños, ¿ya? Típicamente está acá la industria del lujo, por ejemplo, productos de alto precio, ¿sí? Y que marginan mucho, ¿sí? Se venden pocas unidades, ¿sí?, pero el precio es muy alto. Entonces, bueno, ahí hay muchos productos de lujo que ustedes pueden imaginar, ¿cierto? Entonces, las empresas, para poder definir su futuro, tienen que elegir una de estas tres estrategias de ventaja competitiva, ¿sí? ¿Dónde voy a lograr la mayor ventaja, ¿cierto? Es donde, ¿cierto?, logre la mayor diferenciación, si estoy en un producto de precio promedio, de consumo masivo, o está en lograr, ¿cierto?, cautivar a estos pequeños, esta pequeña cantidad de clientes, que es la estrategia de enfoque, o, en definitiva, maximizar, ¿cierto?, la rentabilidad de mi estructura de costos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿en cuál, cierta estrategia de ventaja competitiva se inserta en la empresa? ¿Sí? Cuando nosotros entendemos eso, ¿sí?, ¿qué es lo que comúnmente se plantean? Las declaraciones de la empresa. Es decir, acá
se plantea cuál es la visión, ¿cierto?, que tiene la empresa, la misión y los valores que tiene la organización, ¿ya? Cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, la situación actual, entendemos cuál es la estrategia de ventaja competitiva que tiene la empresa, recién ahí yo puedo generar las declaraciones de la empresa. Yo creo que todos, de una u otra manera, han leído cuál es la visión, misión y cuáles son los valores de una empresa, ¿sí? Estas declaraciones, ¿cierto?, tienen sentido cuando obviamente vienen acompañadas de un diseño previo, que son todos los modelos previos que acabamos de ver, ¿sí? Y que se alinean a ese análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la visión, ¿cierto?, las empresas lo que hacen, declaran la aspiración futura que quieren tener, ¿sí? Es lo que aspira a ser la empresa, ¿ya? Y la estructura que tiene una visión es súper clara. Tiene que tener la aspiración y declarar al menos 2 grupos de interés. Los grupos de interés pueden ser los clientes, los colaboradores, los proveedores que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, cuando uno declara la visión, tiene que tener contenida en la declaración, ¿cierto?, la aspiración que tiene la empresa y cuáles son los grupos de interés que están participando de esa empresa. Pueden ser 2 grupos de interés, pueden ser 3 grupos de interés. Entonces usted puede decir, esta empresa aspira a ser la número 1 en Chile para mantener, ¿cierto?, un buen trabajo en equipo en nuestros colaboradores y maximizar la utilidad de los dueños. Ahí estoy declarando 2 grupos de interés. Entonces, eso, ¿cierto?, no es al azar, ¿cierto? Cuando nosotros declaramos la visión, tenemos que entender, ¿cierto?, las variables previas que acabamos de desarrollar, ¿sí? La misión tiene un componente más a mediano plazo y que, ¿en qué consiste la misión? La misión tiene que tener contenida la definición del negocio, ¿ya? Es decir, la misión tiene que decir que el tipo de cliente, el tipo de producto y el atributo de valor que tiene la empresa. Si ustedes analizan la misión de distintas empresas, algunos contienen la definición del negocio y otros no, ¿sí? Entonces, para poder declarar la misión de una empresa, uno tiene que tener claro cuál es el negocio en el cual está inserto, ¿sí? Y volvemos de nuevo a los modelos previos para entender, ¿cierto?, estos 3 componentes, ¿sí? Entonces, la misión es declarar el producto o servicio, los clientes y el atributo de valor que tiene la empresa, ¿sí? Y para poder declarar eso, obviamente tengo que entender cuál es la definición del negocio que existe en la empresa. Y por último, los valores, ¿ya? Los valores organizacionales que definen, ¿cierto?, lo que espera desarrollar o mantener la empresa, por ejemplo, el trabajo en equipo, la confianza, etc. Eso declara la personalidad de una organización y eso también forma parte, ¿cierto?, de la proyección futura que se espera que una empresa tenga, ¿sí? Entonces, fíjese, hemos visto modelos que nos ayudan a entender cómo declarar la ventaja competitiva, comprender a qué se refieren las declaraciones, y con estos 2 elementos que acabamos de ver, podemos plantear la situación futura de una empresa, ¿ya? Entonces, hemos visto hasta ahora la situación actual de la empresa, hemos visto la situación post. Grandes análisis van a salir objetivos, metas e indicadores que vamos a ir desarrollando y que tenemos que ir cumpliendo en el tiempo, ¿ok? Y esos indicadores, ¿cierto?, u objetivos tienen que estar declarados dentro de un modelo de control, ¿ya? Entonces, la tercera etapa que es muy relevante de entender es cómo vamos a controlar la gestión de esta empresa, cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y cómo se logra estos objetivos que se plantearon. Entonces, vamos a hablar de un modelo de control. Existen, ¿cierto?, distintos modelos que me ayudan a controlar, ¿cierto?, lo que espera lograr la empresa, ¿sí? Dentro de esos
está uno de los modelos que es el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, que está, ¿cierto?, en la sigla inglesa, que lo que me ayuda a este modelo es a entender, ¿cierto?, los objetivos desde una mirada en 4 campos de acción, ¿sí? Entonces, tenemos objetivos y este modelo que fue creado en el año 92 por 2 consultores, Kaplan y Norton, se plantearon, dado una consultoría que hicieron, se plantearon, bueno, ¿cómo yo puedo lograr los objetivos que se plantea una empresa? Entonces dijeron, miren, en base a la experiencia, ¿cierto? Y de esta consultoría que acabamos de hacer, se plantearon que los objetivos tienen que estar clasificados, ¿ya? Es decir, yo puedo plantear objetivos asociados al área financiera, ¿sí? Entonces yo puedo clasificar mis objetivos desde el punto de vista financiero, o puedo clasificar mis objetivos desde el punto de vista de clientes, o desde el punto de vista de la operación, que es la perspectiva interna, del proceso interno, o desde la perspectiva de aprendizaje que tiene relación con el recurso humano, ¿cierto? Los colaboradores de una empresa. Entonces, este modelo de cuadro integral, lo que es cierto, pretende mostrar, ¿cierto? O me trata de explicar cómo controlar una empresa a través de objetivos que están clasificados en estos 4 tipos de perspectivas, así se llama, ¿sí? O clasificaciones, ¿ok? Y que parece bastante útil. De hecho, este modelo es utilizado en muchas empresas, ¿sí? En instituciones de todo tipo, instituciones públicas también, y que, ¿cierto? Lo que espera este modelo es lograr los objetivos que se plantearon, ¿cierto? Dado el análisis previo que hicimos, ¿sí? Entonces, este modelo consta de 2 grandes elementos. Uno, que yo mapeo los objetivos de una empresa, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y el otro elemento de este modelo es, yo hago un cuadro, ¿cierto?, con los distintos indicadores y metas que voy a plantear para esta empresa. Todo esto es para facilitar que se cumplan los objetivos de la empresa, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí?, del primer elemento, ya que, y que claro, aquí se ven hartas flechas, cierto recuadro, etcétera, pero esto lo que me quiere mostrar es un mapa estratégico, ya que es el primer elemento de un modelo de cuadro de mando integral, donde básicamente lo que me quiere mostrar este mapa es, ¿cierto?, clasificar los objetivos, que son estos cuadraditos que están acá, ¿cierto?, en las 4 perspectivas, ¿sí?, que acabo de explicarles, y las flechas, ¿cierto?, son las relaciones causa-efecto, ¿cierto? La causa y el efecto. Entonces, todos los objetivos tienen que estar relacionados entre sí para lograr el cumplimiento, ¿cierto?, de cada uno de ellos, ¿sí? Y esto, ¿cierto?, tiene que tributar todo este esfuerzo de todos estos objetivos hacia la perspectiva financiera. Entonces, tiene una mirada bastante financiera para el logro de los objetivos, ¿sí? Que es lograr, ¿cierto?, que todos los objetivos relacionados a los colaboradores de aprendizaje y de conocimiento, ¿cierto?, tributen a los objetivos operacionales, que son se llama perspectiva de procesos internos, ¿cierto?, que tienen relación con la operación de la empresa, ¿sí? Y estos que tributen a la perspectiva de clientes, es decir, todo lo que tenga relación con los clientes, por ejemplo, la mejora postventa, la reducción de tiempo de espera de clientes, etc. Entonces, todos estos objetivos tributan, ¿cierto?, a los objetivos que están en las escalas superiores. Entonces, y finalmente los objetivos de clientes tributan a la perspectiva financiera, que
¿cierto? Todo el esfuerzo de estos 3 tipos de objetivos deben ayudar a que se logren los objetivos financieros, ¿sí? Entonces, todas estas flechitas tienen que ir hacia arriba y tienen que lograr que todos los objetivos financieros se cumplan en la empresa, ¿sí? Y ese es uno de los elementos del modelo de cuadro de mando integral. Y el segundo elemento, ¿cierto?, es el tablero de indicadores, ¿ya? El tablero de indicadores lo que me quiere mostrar, ¿cierto?, es lo mismo que mostré acá, ¿ok?, con los objetivos, pero lo clasifico dentro de un cuadro. Entonces, digo, la perspectiva, cuáles son los objetivos, cada objetivo es medido por un indicador, cada indicador tiene su propia meta y cada meta tiene un responsable dentro de la organización. Y acá yo podría seguir hacia la derecha cuál es el presupuesto, cuáles son las tareas específicas, pero lo que típicamente debiese tener básicamente un modelo, un tablero de indicadores son estos 5 elementos, ¿cierto? Clasificar la perspectiva, decir qué objetivo tenemos para cada perspectiva, qué indicador va a medir cada objetivo, qué meta le voy a dar a cada indicador y quién va a ser el responsable dentro de la organización para cumplir estos objetivos. Entonces, todos estos objetivos se entrelazan entre sí para lograr efectivamente que una de las máximas de las empresas con fines de lucro, ¿cierto?, es maximizar la utilidad de la empresa, ¿ya? Entonces, este modelo es bien útil porque me relaciona todos los objetivos y plantea todo un escenario, ¿cierto?, de avance en base a los distintos indicadores y metas que estoy planteando para lograr los objetivos que desarrollé, ¿sí? Entonces, finalmente este modelo pasa a ser ¿cierto? Visualmente, son muchos, gráficos que me van diciendo cómo se va desempeñando cada indicador, ¿ok? Entonces, este es uno de los modelos más utilizados en todo tipo de empresas a nivel mundial y bueno, ya tiene más de 30 años este modelo y se sigue ocupando casi en todas las empresas y que también es una propuesta para que se desarrolle en un emprendimiento, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que hemos visto es un modelo de gestión estratégica que, si se fija, los 2 primeros elementos, ¿cierto?, me ayudan a configurar cuáles son los objetivos reales que va a tener esta empresa, ¿sí? Y finalmente, cómo voy a controlar, cómo voy a lograr estos objetivos a través de este modelo de control que se llama Balance Scorecard o tablero de comando de control integral, ¿sí? Entonces, y fíjese, cuando usted está en este proceso de control, ¿cierto?, usted puede retroalimentar, ¿cierto?, las variables que definieron el negocio, ¿ok?, y que finalmente me ayudan a definir los objetivos. Entonces, esta es la mejora continua, ¿cierto? Este modelo de control me ayuda a decir, mire, este objetivo debió haber sido quizás planteado de otra manera. Entonces, me ayuda a retroalimentar mi negocio y finalmente a mejorar el logro de los objetivos que se plantean, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿cierto? Este modelo lo que permite, ¿cierto?, de una manera paso a paso y de manera organizada, ¿cierto?, lograr cumplir con los objetivos. Cuando se cumple con los objetivos de una empresa es porque se está mejorando, ¿cierto?, el desempeño de una organización, ¿sí? Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Tener una buena dirección, ¿sí? Y que era ese planteamiento, ¿cierto?, que tenía como título esta charla, ¿sí? Así que esta es la presentación que les tenía preparado a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Francisco, por todo. Me duele la cabeza ya de tanto dato y tanta cosa. Ese es el problema por el cual los diseñadores huimos de estos espacios porque es demasiada información y yo no sé por qué, si es a mí o es a todos,
pero todo me suena tan duro siempre desde el lado el lado financiero. A mí siempre me ha hecho mucho ruido, me suena duro, no, me ha costado entenderlo. Cuando estudiaba en posgrado y me tocaban estos temas, yo era como que sabía que tenía que ir con 2 cafés en vez de 1, o sea, de verdad que la concentración es mucho más, y creo que la cabeza, naturalmente, o sea, estos hemisferios trabajan en los ingenieros definitivamente en un lado mucho más que el nuestro, porque nosotros la tratamos de usar, pero no sé hasta dónde. Voy a hacerte, Francisco, algunas consultas respecto a lo que vos has puesto acá y tratando de llevarlo a nosotros, los diseñadores, ¿sí? Que creo que es la gran mayoría, si no es el total de la mayoría acá. Vos hablaste de el atributo de valor que hay en la oferta, entender cuál es el negocio que está inserto en la oferta, sí, que estábamos al principio de esto, es decir, en qué sector económico está inserto esto. Y esos son los conceptos que yo quiero que los estudiantes vayan entendiendo. Y en ese sentido, de entender bien en dónde estoy metiéndome, ¿qué recomiendas tú a un estudiante, un diseñador, a un emprendedor que tiene que trabajar para entender los reales intereses donde se tiene que insertar? Es decir, ¿qué es lo que a mí me mueve para yo insertarme en tal o cual empresa? ¿Qué es lo que crees tú que tiene que trabajar esa persona? Para Bueno, entender dónde me sitúo. sí, antes de responder la pregunta, sí, en general estos modelos, o sea, si nunca se han visto, puede ser un poco trabajoso, ¿cierto? Pero si se profundiza, ¿sí? No, son modelos que son muy utilizados y que son, que obviamente necesitan un estudio, pero no son tan complejos en sí mismos, ¿sí? Y que obviamente se espera al emprender, ¿cierto? O al desarrollar un proyecto que implique desarrollar una empresa, son modelos que siempre van a acompañar a este emprendedor. Entonces, ahí también es una invitación a, a que estudien un poco más respecto a esto, porque también los va a ayudar a desarrollar ese componente que es el espíritu emprendedor que cada uno puede desarrollar, ¿sí? Respecto a la pregunta que me hace Gabriela, sí, efectivamente, las variables que son relevantes de enfrentar cuando, ¿cierto?, uno participa de una organización, ¿cierto? Primero entender cuál es el rol que yo tengo dentro de la organización, ¿sí? Eso es una primera, un primer análisis. Y el segundo análisis, cómo yo contribuyo a generar valor en la empresa. Entonces, da un sentido más amplio el entender, ¿cierto? La empresa con una serie de objetivos, porque voy a darle sentido, ¿cierto?, a cómo yo participo en esos objetivos para que la empresa logre lo que espera, ¿sí? Entonces, el llamado es a, ¿cierto?, asumir un rol dentro de la empresa, pero también saber cómo yo voy a contribuir a los objetivos, ¿cierto?, que se plantea la empresa. Eso es como un primer desafío, ¿sí? Y que obviamente al emprender, ¿cierto?, al desarrollar un nuevo negocio, también yo voy a tener objetivos. Entonces, ahí, ¿cierto?, ¿cuál va a ser el rol que yo voy a tener dentro de la empresa? ¿Sí? Tanto como una nueva empresa o como una empresa que ya está en funcionamiento. Genial. Jorge, dime. Sí, yo quería hacer un par de preguntas a Francisco. Bueno, primero agradecerle, también yo casi no alcancé a tomar apunte de todo, pero muy, muy interesante, muy clara además. Sí, yo quería comentar un poco lo mismo que comenta la Gaby, digamos, respecto de que uno como diseñador, y eso le pasa probablemente a artistas, arquitectos, a muchos profesionales, como que tiene dos dimensiones de la gestión en las empresas. Uno es para las empresas con las que uno trabaja, y otra es que uno finalmente termina siendo una empresa, aunque sea pyme,
pero uno también es una empresa, y eso son dos perspectivas bien distintas, digamos, en términos de estar prestando servicios para una empresa o interactuando con una empresa versus uno ser, y a veces uno no tiene los mismos criterios en esas dos dimensiones, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno cuando trabaja para las empresas siempre está trabajando para la empresa del futuro. Es decir, cada cosa que un diseñador o arquitecto o artista nos encargan tiene que ver no con la empresa actual. Por ejemplo, no sé, si un economista hace una auditoría, ya, la auditoría es qué es lo que pasó. Pero en cambio, cuando se hace un encargo o hay un trabajo de diseño o de arquitectura con una empresa, la empresa se está proyectando y está planteando está pidiendo, digamos, una alternativa de futuro. Entonces, yo creo que es re importante lo que tú mencionas, porque en el fondo uno siempre tiene que trabajar con los posibles futuros de las empresas. Y más aún, darle visualidad, darle realidad a esos posibles futuros, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un rol muy importante del diseñador en términos de no solo colaborar en el imaginario, porque a veces el propio cliente no sabe cuáles son sus futuros posibles, colaborar en el imaginario de una empresa futuro, pero yo creo que es clave lo que tú has mencionado respecto de que ese imaginario esté informado, que tenga una base real, digamos, ¿no? Para no ser como una especie de tanteo o ser muy artesanal o muy naif, digamos, en términos de esa percepción de futuro. Y hoy en día el mercado valora mucho a los diseñadores que son capaces de entregar esa visibilidad de futuro, pero con argumentos y con datos. Ayer, ¿te acuerdas, Gaby? Tú decías el dato mata relato. Bueno, si uno no es capaz de fundamentar esa visión de futuro, sea un logotipo, sea un folleto, sea un nuevo producto, sea un nuevo edificio, sea lo que sea, son perspectivas a futuro. Si uno no es capaz de tener una hipótesis, no solo del lado del relato, sino que también del lado del dato, la verdad es que es difícil enfrentarse a eso. Entonces, quería tu opinión respecto de el rol de nuestras disciplinas en esa siempre visión de futuro de una empresa, digamos, ¿no? Y la otra parte que quería comentarte tiene que ver con esto de que uno como que no predica lo que practica, digamos, como en su propia oficina. Todos los que hemos tenido oficina, yo he hecho y deshecho varias veces oficina, digamos, y uno termina siendo una empresa, no aplica los contenidos que sabe y que entiende de la realidad actual, de la organización actual. Entonces, yo creo que también, y para qué decir, uno cuesta proyectarse a futuro, casi como que siempre está sacando el día a día, sacando adelante los trabajos que llegan, y a veces no se da el tiempo para proyectarse estratégicamente como empresa, uno como empresa, aunque sea una modesta y pequeña pyme, digamos, no se da como el tiempo, y a veces no se tienen los conocimientos, y uno sigue trabajando como oficina a la chilena, digamos así, al buen criterio o al mal criterio, y yo he visto muchos fracasos por falta de conocimientos en ciertas materias, siendo oficinas exitosas, teniendo clientes, teniendo trabajo, y pierden plata, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podríamos nosotros hacer, esa es la pregunta que yo me hago, nosotros, diseñadores y arquitectos, aplicar todos estos conocimientos en nuestra propia oficina? Y a veces cuesta, digamos, ¿no? Bueno, esos son mis dos temas que quería plantearte. Sí, respecto a lo primero, yo creo que los diseñadores juegan un rol fundamental en la empresa. ¿En qué sentido? La innovación, ¿sí? Gran parte de la formación que ustedes tienen es también plantear de manera única y particular, ¿cierto?, una necesidad que tiene la empresa. Y para eso, lo que ustedes también están ofreciendo es innovación, como ofrezco algo único, ¿cierto?, e irrepetible, ¿sí? Entonces, es un rol muy fundamental dentro de la empresa, ¿sí? Las nuevas ideas es lo que necesita la empresa, y a veces cuesta captar nuevas ideas, ¿sí? Y por lo tanto, el rol que ustedes juegan es un rol fundamental, porque ustedes trabajan con nuevas ideas. Entonces, ofrecen, si lo pudiésemos decir, ofrecen un servicio que es la innovación, ¿ok? Entonces, lo que sí, evidentemente, para ofrecer algo novedoso y algo que requiera la empresa,
tengo que tener una cierta estructura, un cierto orden, ¿sí? Y esa estructura o orden es entender cómo se gestiona una empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que espera una empresa respecto a los objetivos que se plantean? Entonces, esto es una conjunción entre el orden y la innovación, ¿sí? Entonces, pero sin innovación no tiene sentido el orden. Entonces, por eso que es tan fundamental lo que ustedes, ¿cierto?, pueden ofrecer tanto en una oficina, ¿cierto?, en un propio emprendimiento o en la empresa, ¿ya? Y el otro punto es que efectivamente, o sea, siempre hay que cuestionarse qué es lo que yo ofrezco, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo a la empresa? ¿Sí? ¿Qué producto estoy ofreciendo? ¿Ya? Entonces, quizás más que un producto o un servicio es la innovación, ¿cierto? ¿Qué innovación estoy ofreciendo a la empresa para que compren mi idea? ¿Sí? Entonces ahí el sentido, ¿cierto?, que tiene este orden y esta estructura de plantear así los negocios, me ayuda a, ¿cierto?, a ser más escuchado dentro de la industria como diseñador y a ser más escuchado porque yo, ¿cierto?, ofrezco innovación. Y eso es lo que requieren las empresas. Yo estoy de acuerdo contigo, Francisco, en ese sentido, y de hecho fue una de las cosas que yo anoté y hice circulito. Puedo mostrar el circulito. ¿Sí? Respecto a que nosotros nos tenemos que preparar frente a la ventaja competitiva. Nosotros tenemos ahí una fortaleza como diseñadores para entender la ventaja competitiva desde la diferenciación. Y la diferenciación viene con ahí los diseñadores somos un valor agregado dentro de la empresa, desde mi punto de vista. Y viene con, primero, entender el mercado, ¿sí? ¿Qué mercado me estoy referenciando? Captar las necesidades, gustos, preferencias, como le quieras llamar a ese mercado. Estudiar a la competencia, ver dónde me estoy metiendo y con quién con qué jugadores voy a pelear, ¿sí? Y después generar el producto. Porque nosotros somos los diseñadores, de generar el producto sin haber hecho todo lo previo, sobre todo en temas de emprendimiento. Las empresas que sí hacen todo esto, nosotros llegamos como pollo de regalo, y yo te hablo por épocas primarias mías, ¿no? Uno llega como pollo de regalo creyendo que va a solucionar todo, y en el fondo no tiene que solucionar nada porque tu aporte como diseñador tiene que cuadrar con el financiero, con el de marketing, con con el otro, o sea, con todo el equipo que tiene la empresa. Entonces, en ese sentido, y aludiendo a lo que dice Jorge y acentuando lo que dices tú, creo que nosotros tenemos ahí un valor agregado. Creo que ahí tenemos que poner el foco los diseñadores, en saber cuál es cuando armamos un canvas, ya sea en un taller, en un título, en seminario, estoy hablando de pregrado para después salir al mundo profesional, ¿cuál es realmente la propuesta de valor? Yo siempre les hago pie en eso. ¿Cuál realmente es la propuesta de valor? ¿En qué me diferencio hoy de la competencia? ¿He captado las reales necesidades, gustos, preferencias que hay afuera? ¿O estoy haciendo mesas, lámparas, vestidos y corbatas porque a mí me gusta? ¿Me entiendes? Creo que ahí está, en entender eso macro de lo que tú hablabas, entender qué políticas, en qué políticas estoy navegando, qué sistemas económicos están alrededor del país en el que me estoy metiendo, cuáles son los gustos y preferencias culturales, ¿sí? Incluso existe el PESTAL y existe el PESTAL, donde entran también las cosas legales, ¿no? Tengo entendido que también entra eso en juego. Entonces creo que ahí es donde los diseñadores tenemos para aportar realmente valor, pero entendiendo todas las otras variables de las que tú hablabas, que tienen que ver con este estudio de mercado que mañana lo vamos a profundizar con Karina, pero tiene que ver por ahí. De hecho, ella me había hecho una salvedad acá en el chat diciéndome que todos estos análisis se hacen con equipos multifuncionales y los diseñadores son una pieza clave en la visión de mercado y clientes. Creo que en ese punto estamos de acuerdo todos, ¿no? Estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, o sea, tenemos un punto o una fortaleza que desarrollar respecto a la innovación, respecto a la visión de futuro, respecto a
a esa diferenciación, ¿sí? Para con otros. Creo que ese es el foco en el que nosotros nos debemos sentar como diseñadores, sin perder de vista todo esto que tú has comentado acá, que, bueno, si bien es duro, pero es hiper necesario. Por algo lo estamos haciendo, Francisco. Queremos entrar en ese idioma. Sí, Queremos bueno, ver si lo logramos. sí, yo los invito bueno, puedan leer más de estos modelos. O sea, obviamente esto es una presentación que quizás pareció dura, como dice Gabriela, pero esto está todo, hay mucho material respecto a todo lo que he dicho y que en profundidad, ¿cierto? Ayuda a poder ofrecerlo de mejor manera lo que ustedes quieren, ¿cierto? Presentar a un cliente o presentar a una empresa, ¿sí? Y que les da mayor argumento y más objetividad respecto a lo que ustedes pueden ofrecer. Así que los invito ahí a analizar esto de un modelo de gestión y obviamente a poder unirlo de manera eficiente, ¿cierto?, a la oferta de valor que ustedes pueden ofrecer como profesionales. Genial. Ahora, voy a hacer la salvedad, Francisco, para que no te vayas ahí con la carita como hash papi. No es que tú lo presentes duro, no, tú lo presentas muy amigable. Es duro, naturalmente. Es una nuececita dura natural. Si ustedes lo están tratando de hacer todo amigable, todos los que han ido presentando ayer, Carmen y hoy tú, lo hacen amigable para que nosotros entremos más fácil a este sistema. Pero claro, se nos hace más complicado. Y yo creo que también es complicado para el otro lado, porque lo he visto, o sea, para un ingeniero comercial, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, entender el mundo en el que se nutre un diseñador o un creativo, también le cuesta, dice, pero bueno, siempre lo trata de bajar, ¿no? A este globo aerostático que parece volar sin rumbo. Para eso está el ingeniero que siempre trata de bajar, no es como la piolita, que siempre está bajando, no poniéndonos el peso a tierra para decir, a ver, sí, ok, está bien tu vuelo, pero ¿a dónde vas? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los objetivos que persigues? ¿Sí? ¿Cuál es el target al que te diriges? Eso lo hemos aprendido desde ese otro estado, no desde el estado creativo. Nosotros tenemos el estado creativo, como yo le digo a los chicos y a los estudiantes siempre, a los diseñadores, tenemos ese lado creativo bien, check, súper desarrollado. Nos falta esta otra patita que cuando salimos al mercado es cuando nos pasa la cuenta. Adentro de la escuela como que vamos pasando a piola, pero cuando salimos al mercado nos pasa la cuenta y yo lo he visto en diseñadores, emprendedores, ex estudiantes nuestros que me lo han dicho en la calle, o sea, en el mundo real. Me dice, tenías razón, o sea, faltaba la parte comercial, económica, estratégica, modelo, negocio, todo eso que no, en su momento no lo veíamos con ese peso y estando afuera sí. Y es como te decía Jorge recién, o sea, muchos de nosotros o muchos de los que están acá han participado en emprendimientos que con ideas geniales, pero que se caen porque no tienen una estructura económica atrás. Es insostenible. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la patita. Y te quiero hacer una última pregunta, Francisco, para terminar acá. Dentro del PESTA, ¿sí? Desde la perspectiva y el escenario actual que tenemos, ¿cuál crees tú que son las amenazas más fuertes que tenemos para emprender hoy, por ejemplo, en Chile? ¿Son amenazas más políticas, más económicas, más sociales, más culturales o tecnológicas? Perdón, ¿cuáles son las amenazas o las barreras de entrada más fuertes que tenemos para entrar, más difíciles? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es la barrera de la forma como ver las cosas, ¿sí? No sé si es una barrera de idiosincrasia o cultural, pero siempre se piensa que emprender tiene que ser algo nuevo o algo único, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿sí? Y tampoco es un problema de recursos, porque las buenas ideas son financiadas siempre. Entonces,
el limitarse, ¿cierto?, por ciertos prejuicios o juicios de valor que uno puede, de cómo entender un emprendimiento, también es una gran barrera, ¿sí? Yo creo que eso, yo creo que falta bastante y es una oportunidad, ¿cierto?, para también mostrar todas las potencialidades que uno puede, ¿cierto?, con todas las herramientas que entrega la universidad, ¿cierto?, y todas las herramientas que puede desarrollar en un emprendimiento. Yo creo que hay que superar eso, ¿sí? Toda idea va a ser buena, ¿cierto? Y el planteamiento de tener una nueva idea, ¿cierto? Hay que acostumbrarse a eso, digamos, en definitiva, ¿sí? Y algunas veces hay un problema más de idiosincrasia para emprender más que variables más específicas, porque las variables políticas, económicas, siempre van a existir, ¿sí? Claro, hay variables, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en el COVID, etcétera, son ciertas situaciones que estamos viviendo, pero también ahí hay oportunidades. Entonces, yo creo que más bien la barrera es liberarse, ¿cierto?, de esos juicios de valor, que algunas veces limitan, ¿cierto?, las posibilidades que uno puede ir desarrollando y planteando en el futuro. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Francisco, estamos en el tiempo de terminar nuestra ronda de comentarios, preguntas. Te agradezco una vez más, Francisco, la buena disposición que has tenido siempre, el interés que has tenido de estar con nosotros en la escuela, que lo manifestaste desde el día 1 de la entrevista que te hice. Y bueno, espero que nuestros estudiantes aprendan mucho contigo. Entrégale de a poquito toda la información, Francisco, no se la entregues toda junta, porque los vas a asustar, los vas a asustar. Así que anda entregándole de a poquitito todo el conocimiento que traes. Te agradezco también la fluidez con que hiciste la charla. Nos empezaste a amigar un poco con esto. Acá todos los estudiantes empiezan a agradecer acá en el chat. Así que muchas gracias, Francisco, por participar, por ser parte de este primer desafío que tenemos en la línea de gestión. Y yo, antes de que mi director los despida, les voy a recordar que mañana tenemos a la misma hora la charla de Karina Sfer para ayudarnos a tomar decisiones certeras. Karina nos va a ayudar a tomar decisiones certeras porque nos va a adentrar en el mundo del el estudio de mercado, ¿sí? Vamos a empezar a entender cómo se hace es una de los tópicos que tú tocaste hoy, así que mañana lo vamos a profundizar. Gracias. Ya, pues, bueno, muchas gracias por poder participar con ustedes y bueno, estamos acá para aprender, ¿cierto? Esa es la universidad. Así que bienvenido sea. Muchas gracias. Muy bien. Oye, Francisco, bueno, yo quiero en nombre de la escuela agradecerte. Yo no quiero despedir a nadie, Gaby, solamente dejarlos invitados a todos a seguir participando de estos paneles que nos permiten ya interactuar con más preguntas y más interacción, pero yo creo que es re interesante como las perspectivas que empiezan a abrirse, y aunque suene algo duro, como dices tú, Gaby, esto son como aproximaciones sucesivas. En la medida en que vamos hablando respecto de esto, algunas palabras que inicialmente parecen duras o muy técnicas, uno se las apropia y las empieza a repetir, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la cultura de gestión que tenemos que ir ganando, pero que no es imposible, que no requiere estrictamente de café. El café está bueno, ¿no? Pero tiene que ver con el hábito, tiene que ver con el hábito, tiene que ver con verse en el lugar, tiene que ver con entender de que esto es dimensiones del diseño que son muy importantes para el desarrollo profesional. Así que muchas gracias, Francisco, gracias de nuevo, Gaby, y nos vemos en el próximo programa, ¿no? Así es, mi querido boss. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a Francisco, que está ahí siempre atrás de bambalinas, un divino total y el que nos permite tener toda esta organización. Así que nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, Francisco. Chao, chao, gracias. Luego, muchas gracias.